Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a su programa Tertulia de Noche. Como cada semana estamos a través de canales 14 y 16. Hoy vamos a hablar de política, hoy vamos a hablar con uno de los que aspiran a ser los candidatos o el candidato del Partido Acción Ciudadana, ya que tendrá su elección interna el próximo 9 de julio. Estamos hablando de Welmer Ramos González. Él quiere ser quiere ser el candidato más bien del Partido de Acción Ciudadana y por lo tanto está de gira por el Cantón de San Carlos y vamos a conocer un poquito de él porque cuál es su participación. Lo que sabemos, por lo menos lo que lo conocemos, es que fue ministro de Economía en el gobierno actual de Luis Guillermo Solís. Se sale y aspira a ser candidato del PAC y por lo tanto que nos cuente un poquito, don Welmer, bienvenido, gracias. ¿Cuál es su trayectoria política? ¿Quién es Welmer Ramos González? Para que nuestros televidentes lo conozcan. Sí, muchas gracias, don Álvaro. Gracias a los televidentes también por permitirnos estar en los hogares. Welmer Ramos es el menor de una familia de 8 hijos de la Fortuna de Bagaces, allá en las faldas del volcán Miravalles, una familia pequeña de productores agrícolas. He trabajado en la parte de la agricultura durante los primeros 20 y tantos años de mi vida. Estudié economía, me he desempeñado como empleado del Banco Central, como economista del Banco Central. Ahí estuve en diferentes departamentos del Banco Central haciendo política crediticia, monetaria, cambiaria, haciendo investigación económica. El Banco Central es una institución donde se aprende muchísimo de economía y donde uno tiene un laboratorio grande para hacer cosas. Después estuve como profesor universitario en los últimos 25 años. He sido asesor legislativo también de la fracción del Partido Acción Ciudadana, donde me desempeñé en comisiones como la Comisión de Hacendarios, como la Comisión de Económicos o la Comisión de Asuntos Internacionales. Ahí también estuve haciendo leyes, buscando consensos, etc. Les digo que después, en el 2014, don Luis Guillermo Solís me pidió que fuera su ministro de Economía, Industria y Comercio, lo cual hice durante 2 años y 8 meses, de verdad con ahínco, levantando las pequeñas empresas de este país, haciendo defensa comercial para defender la producción de Costa Rica de competencia desleal o de movimientos internacionales de precios que pudieran afectar la producción nacional y el empleo nacional. Estuve también con un programa de simplificación de trámites. Durante este tiempo también estuve como presidente de Banca para el Desarrollo, donde logramos cosas muy importantes, y también en la parte de la promoción del acompañamiento empresarial a los pequeños negocios. ¿Cuál es ahora usted aspira a ser el candidato del PAC, ¿cuál es su propuesta política? ¿En qué está proponiéndole al electorado, a los costarricenses en sí, como una forma de que lo consideren como posible candidato del PAC para atraer votantes, por supuesto, y sobre todo para ir vendiendo esa idea del país que usted propone que tengamos los costarricenses? Sí, este movimiento hoy es un movimiento porque somos muchos los que estamos detrás de un proyecto país que hemos elaborado, que tiene énfasis bien claros dentro del partido nuestro. Esos énfasis están dados en que queremos un país con mucho más participación de todas las pequeñas empresas y de la empresa nacional. Costa Rica apostó en el pasado por atraer inversión extranjera, lo cual ha hecho bien. Diversificamos las exportaciones, diversificamos los países a los cuales les llegamos, a los cuales les vendemos, pero dejamos al mercado lo que es la pequeña empresa y lo que es el mercado interno. Y el mercado tiene enormes fallas y las pequeñas empresas a veces se enfrentan con situaciones de mercado que no son de competencia y también necesitan del apoyo estatal para poder evolucionar, crecer, alcanzar mercados. Y es aquí donde nosotros estamos presentando un proyecto país
para hacer que Costa Rica crezca más rápidamente, porque a las tasas que estamos creciendo o que hemos venido creciendo en los últimos 30 años, hacen que Costa Rica duplique el valor de la producción cada 18 años, y esto es muy lento, dado el desempleo que tenemos, dado los índices de pobreza que tenemos, dado la concentración del ingreso que se nos ha ido dando. Y entonces nosotros necesitamos que Costa Rica crezca mucho más. Ahora bien, Otón Solís se ha referido, y muchos también han dicho, que Costa Rica ha hecho malos negocios, hacer algunos acuerdos comerciales con países como Estados Unidos, el TLC, y que en eso nos ha puesto en descubierto, en desventaja desde el punto de vista empresarial, principalmente que eso no le da ninguna protección, ninguna garantía a las empresas costarricenses, como que las aperturas siempre han favorecido. Y tenemos una gran desigualdad o una balanza no equitativa comercial con otros países. ¿Usted considera que una de las cosas que desde el punto de vista económico, para darle mayor fuerza al país, debe ser comenzar a revisar esos acuerdos comerciales que no pongan más bien en riesgo a la empresa nacional? Yo no estaría tan preocupado por revisar los acuerdos comerciales que ya están, porque si nos vamos a ir a revisar esos acuerdos de acuerdo o con los objetivos que tiene el señor Trump, por ejemplo, son objetivos a favor de ellos y en contra nuestra. Entonces una renegociación podría resultar peor. Pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es ya no hacer más tratados. Los que tenemos nos permiten a nosotros el acceso a los principales países desarrollados. Lo que hay que hacer es capacitar ahora sí a las empresas pequeñas y medianas nuestras para que puedan ir y vender al mundo. Yo creo que Costa Rica tiene toda la base necesaria para saturar de productos a muchos de los países latinoamericanos y más allá, de donde tenemos tratados, pero sí se necesita el Estado preparando a las empresas para que hagan eso. Hoy en día las empresas pequeñas y medianas necesitan mejoras en su calidad, mejoras en el acceso al crédito, necesitan mejoras en lo que son certificaciones, mejoras, ayudas para ir a abrir mercados allá al otro lado. Welber, pero digamos desde la perspectiva, porque eso tiene que ver también un poco sobre cómo vemos la participación del Estado en la parte económica, ¿verdad? Para algunos sectores un poco liberales, más bien el Estado debe alejarse de la economía y dejar que el mercado regule todo. Pero cuando se habla de que hay que darle más fuerza a esos sectores, en la cual es lo que algunos sectores piden, o los costarricenses de sus empresas, hablamos de que la participación del Estado tiene que ser preponderante en eso. Entonces usted, digamos, desde el punto de vista del Estado, ¿usted considera que algunas estructuras estatales, desde el punto de vista, bueno, del Ministerio de Economía, vemos también que el MAC, el Consejo Nacional de la Producción, qué sé yo, el INA, hay muchos factores o muchas instituciones que uno las ve que están como más en otra cosa, que deberían estar haciendo eso, deben jugar un papel protagónico en eso que usted considera, es decir, tener un Estado más fuerte en esa perspectiva? Definitivamente el acompañamiento empresarial es fundamental para que nosotros podamos acceder verdaderamente a los otros países. Porque firmar un tratado no es abrir un mercado. Hay una diferencia grande entre firmar un tratado y abrir un mercado. Nosotros podemos firmar tratados. Con México tenemos ahí abierto un tratado firmado desde hace 22 años. Y Dos Pinos no pudo entrar ni siquiera a vender leche. Nunca. Ni un kilo de queso, ni una caja de leche ha podido vender Dos Pinos, porque se necesita también el apoyo del gobierno costarricense en ir a derribar los muros que ponen o se inventan los países a lo interno. Son situaciones vamos a ver, son reglamentación técnica. Entonces le dicen, aquí no puede venir leche que diga que está fortificada con vitamina A, o el tipo de letra que trae esa caja no la permitimos aquí en este país, etc. Son puras trabas para son puras trabas, pero Costa Rica sí ha jugado limpio con el mundo y no le ha puesto trabas a nadie. Por lo tanto, es el gobierno de Costa Rica el que tiene que ir a exigir reciprocidad a los otros países para que verdaderamente las empresas nuestras puedan tener apertura, y principalmente las pequeñas y medianas. ¿Cómo es el modelo actual? Y esto es un poco lo que hay que contar. El modelo actual es
Costa Rica hizo un gran esfuerzo en atraer inversión extranjera, en acceder a mercados principalmente por empresas grandes, la mayoría son extranjeras, sí, pero hemos hecho menos esfuerzo en que esas empresas que hoy están aquí produciendo bienes y servicios en zonas francas, compren también los insumos en el país, porque muchas veces lo que hacen es traer los insumos de afuera, transformarlos aquí y volverlos a enviar afuera. Necesitamos encadenar todo el proceso productivo y que darle las capacidades a nuestras empresas nacionales, pequeñas y medianas, y ahí es donde juega toda la institucionalidad. El Estado tiene que preocuparse porque esas empresas puedan introducir tecnología en sus procesos productivos, y para eso está ahí el CONICYT y está el MICYT. Y por ejemplo en agricultura necesitamos hacer toda una revolución con centros de valor agregado. Centros de valor agregado es donde tomamos los productos de una región, sí, y los perfeccionamos al mayor nivel para que puedan acceder a mercados. Pero primero, el Estado nuestro tiene que darle preferencia en sus compras a las empresas nacionales y a las pequeñas principalmente, pero ahora, para hacerlas crecer. Pero eso, por eso le decía antes de los temas de los TLC, porque en alguna medida puede ser desventaja competitiva, cosas que en los anexos de los tratados ya están definidos, por ejemplo, compras del Estado. Compras del Estado, no, todos los países del mundo desarrollados las están utilizando para ayudar y para fomentar su empresariedad. Claro. Costa Rica no le puede nadie reclamar que haga lo mismo, porque no estaríamos nosotros. O sea, debe ser política de Estado eso. Eso es una política de Estado y tenemos que ponerla como política de Estado. ¿Para qué compra el Estado? Dirán ustedes, compras del Estado. El Estado compra para comedores escolares, compra para la alimentación de la policía, los uniformes de la policía, toda la ropa que ocupa la Caja del Seguro Social en sábanas, uniformes y demás, compra para los hospitales, para las cárceles. Todas estas compras tienen que ser enfocadas hacia empresas nacionales y principalmente pequeñas para desarrollar nosotros una base productiva más fuerte. Ahora, no lo hemos hecho en el pasado y este gobierno lo comenzó a implementar, y digo lo comenzó a implementar porque hay problemas serios de déficit fiscal que han impedido que se tengan los recursos para poder regionalizar, por ejemplo, al CNP en lo que son las compras de productos agrícolas dentro del programa de abastecimiento institucional, pero arrancamos con el proceso, esto hay que consolidarlo y esto hay que llevarlo adelante. Sí, porque, digamos, este país, hay luchas, incluso hay peleas que hay que asumir, y eso le va a tocar a quienes aspiren o están aspirando o quienes se conviertan en los candidatos a la presidencia. Un tema es el problema fiscal de Costa Rica, ¿verdad? Que nadie le gusta asumirlo, y a mí me parece a veces hasta un poco irresponsable de los que ya son candidatos a la presidencia que más bien dejen ese tema de lado, porque uno sabe que es antipopular. Pero usted es economista y usted muy bien sabe que este país no puede seguir así. En términos de 5 años vamos a reventar de una forma de que en lugar de favorecer a las clases más desposeídas, va a afectar a todo el mundo. Y ese tema hay que resolverlo, y no se quiere resolver. Y nadie quiere entrarle al tema porque es antipopular, y en una campaña política a la gente no le gusta que le hablen de impuestos porque no tenemos una cultura. Pero hay que resolverlo. ¿Usted qué cree? No, Álvaro, usted tiene razón. El tema fiscal se resuelve con 4 medidas. Uno es mejorando el gasto, y en esto la eficiencia en el gasto. En esto nosotros tenemos todavía redundancia de instituciones, y se ha hecho mucho en este gobierno por hacer mucho más integración de instituciones que tienen objetivos bastante similares, pero tenemos que hacer ahí algunos cambios. Hay un proyecto de ley para refundir una institucionalidad grande que tiene que ver con la ayuda social, que la tenemos muy dispersa. Hay que hacer también en la parte, yo creo que en la parte de vivienda tenemos que hacer una refundición. Ahí en eficiencia del gasto tenemos mucho que hacer. Tenemos que hacer en eficiencia del cobro todavía mucho. Los sistemas digitales permiten controles cruzados y fiscalización mucho mejor para hacer que los que tienen que pagar paguen. Pero también tenemos que hacer otro esfuerzo. Costa Rica, si crece más rápidamente, también el Estado incrementa el monto de las captaciones por impuestos también más aceleradamente, sin ni siquiera poner más impuestos. Por eso mi propuesta de crecer a tasas mucho más altas del 4% y crecer al 6%. Para eso
ahora podemos ¿Cuánto hablar... hace que Costa Rica no crece a esos ritmos? Al 6, desde el 2008, 2007, por ahí crecimos a ese ritmo, pero crecimos apenas 2 años. Pero necesitamos hacer esto mucho más amplio, mucho más sostenido el rango de crecimiento. Pero la otra forma, claro que tenemos que hacer nosotros una reforma fiscal. Y la reforma fiscal no la va a pagar ninguno de los que estamos en este set, por lo menos. Es que nuestro sistema tributario tiene algunos vacíos que permiten la evasión y la elusión de impuestos. ¿Qué es esto? Eludir impuestos es cuando yo legalmente puedo hacer alguna matráfula para que, valiéndome de la ley, no pagar. Pero la evasión es cuando yo estoy violentando la ley. Bueno, Costa Rica tiene un sistema tributario muy inocente que permite que las empresas, en precios de transferencia, en renta global, en renta mundial, etcétera, grandes empresas nos estén a nosotros simulando de que en Costa Rica no se ganaron nada y que lo que se ganaron aquí se lo ganaron en otro país. Por eso Panama Papers es una de las cosas que uno dice con indignación: cómo es posible que hayan ese montón de costarricenses con empresas de papel allá, y esas empresas las hacen simular que están ganando plata. ¿Por qué? Porque se venden ellos a precio de costo, claro, a ellos mismos, y entonces cuando uno vende a precio de costo no tiene ninguna ganancia. El mismo impuesto, claro, sobre la renta, que claro, es una trampa. Usted ahí llega... hay que hacer cambios. Claro, el impuesto sobre la renta es una de las mismas trampas, que a cierto monto, para no pasarse el 10 o el 20%, juegan contablemente con eso, y al final son evasiones que... Claro, dividen las empresas, las hacen en 3 o 4. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, don Welmer, y ya regresamos para seguir hablando porque hay cosas que hay que hablar. También tenemos que hablar de la pobreza, queremos hablar un tema del sector eléctrico, que es algo que hay que hablar, si vamos a abrir o no el sector eléctrico, y vamos a hablar también de algunas decisiones presidenciales que hay que tomar en este país. Vamos a volver con don Welmer Ramos González, que es uno de los precandidatos a la presidencia del Partido Acción Ciudadana, que el 9 de julio tiene convención, y don Carlos Alvarado y él son los que aspiran a convertirse, en algunos de los dos, en el candidato a la presidencia para el 2018. Ya volvemos. Bien, continuamos con su programa Tertulia de Noche. También usted puede dejarnos comentarios en nuestra página de Facebook, que nos están viendo, TV Norte, canales 14 y 16. Ahí nos puede hacer los comentarios sobre la opinión y la propuesta que hace don Welmer Ramos González, precandidato a la presidencia del Partido Acción Ciudadana, que recordarles que el próximo 9 de julio tendrán convención interna ya para elegir su candidato a la presidencia. Hablemos un poco de la apertura del mercado eléctrico, ¿verdad? Que es algo que estos gobiernos han venido generando, la necesidad de abrir algunos mercados. En caso de telecomunicaciones, vemos que por lo menos en este gobierno, más bien el gobierno ha estado blindando aún más el ICE. ¿Cuál es su criterio sobre eso? ¿Hay que hacer apertura o no apertura de ese sector? El tema del mercado eléctrico, como está ordenado en Costa Rica, tiene características que hacen que yo no esté de acuerdo en eso. Uno es que es un mercado universal, es para todo el país. Nosotros tenemos electrificado prácticamente todo Costa Rica. Segundo, que es solidario. Hay lugares donde llevar la electricidad no es rentable, pero entonces lo que hacemos es que en promedio donde se gana nos sirve para subsidiar esa parte ahí. Mercado solidario. Este mercado solidario es fundamental en Costa Rica. Si nosotros abrimos el mercado eléctrico, entonces se va a querer vender únicamente, y la puja va a ser únicamente por los mercados donde hay ganancias. Esto es venderle a las empresas que consumen grandes cantidades de electricidad, a esas a un precio muchísimo más bajo, y ahí es donde se van a concentrar los beneficios, a cambio de una sociedad que se quedaría con electricidad muy cara en determinadas zonas del país. Y esto nos haría un país muy inequitativo, donde los costarricenses, yo creo que ninguno quiere ir por esa vía. ¿Qué opina usted, perdón, cuando los industriales hablan de que el precio aquí es alto?
Claro que dicen que el precio es alto, pero ¿alto comparado con qué? Si es con Centroamérica no es alto. Si es comparado con Sudamérica tampoco es alto. Costa Rica es un país responsable ambientalmente. Y como país responsable ambientalmente, nosotros no quemamos aquí carbón, que es altamente contaminante, que causa una serie de efectos en la atmósfera y en la salud de las personas. No quemamos gas natural, que también es contaminante, ni tenemos reactores nucleares. Si Estados Unidos tiene electricidad a precios más bajos que la nuestra, pero haciendo esto, con reactores nucleares que nosotros no quisiéramos ninguno acá por el peligro que eso significa. Tampoco queremos quemar carbón vegetal porque enfermaríamos a nuestra sociedad con enfermedades respiratorias y demás, carbón mineral, perdón, ni tampoco queremos nosotros con gas natural. Costa Rica ha optado por producir electricidad por medio de mecanismos renovables, agua, sol, eólica, geotérmica, etc. Este tipo de energía es un poquito más cara, pero ¿por qué? Porque necesita tener un respaldo importante. Nosotros no tenemos sol durante la noche ni tenemos viento todo el tiempo que lo ocupamos. Entonces, en el momento que eso nos vaya, tenemos que tener de dónde tomar esa electricidad y entonces tenemos que tener inversiones en otras formas de producir. Eso hace que el modelo sea un poquito más caro, pero nuestro modelo es un modelo responsable, ambientalmente responsable con la salud de los ciudadanos y responsable con el mundo entero. En este sentido es lo que yo podría decirle. Yo creo que Costa Rica ha apuntado bien. Ahora estamos haciendo investigación en Costa Rica para convertir el sol y el viento que se genera en Guanacaste en abundancia en hidrógeno para mover nosotros turbinas. Y cuando movemos turbinas por medio de hidrógeno, y ustedes dirían, ¿y cómo hacen para producir el hidrógeno? Por medio del agua se puede producir hidrógeno. Y una máquina que funciona con hidrógeno, una turbina que funciona con hidrógeno, luego lo que bota por la mufla, digámoslo de alguna manera, es agua, no contamina. Esas son formas que Costa Rica tiene que apostar y hacia eso vamos. Además, el mundo entero va hacia un mayor uso de la electricidad como medio de transporte, donde nosotros también podríamos estar ahorrando grandes cantidades de dinero que hoy destinamos a comprar petróleo para usar ese transporte con lo que es energía eléctrica. Ya hay vehículos eléctricos que tienen autonomía de 250 kilómetros o de 300 kilómetros, camiones, buses, etc. Y entonces la contaminación es cero por medio de las emisiones y cero por medio del ruido, ¿verdad? Con ventajas muy grandes, porque son más eficientes que el uso del combustible fósil. Lo que uno gasta para recorrer 250 kilómetros con combustible fósil, gasta solo la 10ª parte con electricidad. O sea, un tanque de 40.000 colones que usted gastaría recorriendo una X distancia, esa misma distancia la recorre usted con un vehículo eléctrico con 4.000 colones. Pero ¿cómo hacer para que el ICE, digamos, se vuelva más eficiente en muchas cosas? La producción de las plantas hidroeléctricas del ICE son mucho más altas que las plantas que construyen, no solo las cooperativas, sino las empresas cobijadas en la ley 7200. Y ahora el ICE está tratando en alguna medida de pasarle tarifas auxiliares a las empresas de distribución, ¿verdad? Entonces, los costos de la inoperancia de una institución que es muy querida por los costarricenses, la tienen que pagar los asociados o los clientes de otras empresas, porque la inoperancia del ICE, ¿cómo se llama? Así lo llama. Y podemos hablar de que la reciente planta que construyó Reventazón, que es una de las plantas mejores de Centroamérica, el factor de planta de una de esas, digamos, de una capacidad, de una planta o una central como esa, es un factor de planta entre 25 y 30%, que ni siquiera se asemeja a un factor de planta de una de las plantas de Copelesca pequeñas aquí al filo de agua. No, claro. Al final, todo ese tipo de costos que en alguna medida hace que el sector industrial o los sectores más liberales hablen de que debe abrirse el mercado eléctrico, promueva más bien el tema de apertura, porque no se ha mejorado esa situación.
Entonces, desde luego que todos queremos al ICE, y no deberían ser las empresas privadas las que vengan aquí a descremar el mercado de generación, que es el mercado que da plata. Pero ¿cómo lograr hacer eso para que el ICE siga siendo, digamos, la madre de la distribución y la generación de energía en Costa Rica? Pero, don Álvaro, pero no se vale comparar cosas que son distintas. Una planta a filo de agua es una planta que tiene muy poca inversión, es una planta fácil de construir. A filo de agua es utilizando el chorro, digámoslo así, del agua que fluye. Pero hacer una represa que le permita a usted tener una cantidad grande de agua para regular la energía cuando se necesita y estar acumulando cuando no se necesita, eso sí son inversiones mucho más grandes. Ahí hay un tema del respaldo. Eso es cierto. Y el tema del respaldo también es otra cosa. Nosotros, cuando tenemos empresas que compran la electricidad y no tienen por qué tener respaldo es cómo generarla si esa fallara, entonces se vuelve más barato. Entonces, aquí el asunto es, claro que tiene que ir por un tema de eficiencia. El tema de eficiencia tenemos que cuidarlo. Y aquí don Álvaro también tiene razón en que el grupo ICE ha hecho cosas que estaban valoradas en 70 millones y terminan costando 140. Pero no todo. No, estamos de acuerdo, pero usted no puede comparar precios, es cierto, pero vaya idea cuánto costó la planta que hicieron en Balsa Inferior. Sí. Entonces, el tema... Y eso termina pagándolo todo el mundo. Sí, eso hay que mejorarlo. Claro que hay que mejorarlo. Lo que no se puede, y lo que yo no estoy de acuerdo es con algunos que dicen, dejemos que cualquiera que produzca energía en Costa Rica la venda a cualquier mercado en Centroamérica o en México o en Colombia. Eso ya eso no. Ese tipo de apertura, ahí no estamos de acuerdo. Yo creo, don Álvaro, que usted y yo estamos de acuerdo en que tenemos que mejorar eficiencia, en que tenemos que tener un sistema solidario, en que tenemos que tener un sistema universal, todo el país con electricidad. Así ha sido siempre. ¿Verdad? Que tenemos que tener el respaldo. Yo creo que estamos de acuerdo en que no generarla con esos otros mecanismos. Claro, totalmente. ¿Verdad? Yo lo que digo es que sí hay que mejorar. Sí, hay que mejorar. O sea, hay que revisar las cosas internas para evitar que precisamente se dé esa situación. Porque si no nos ponemos de acuerdo en Costa Rica, nosotros mismos, con lo que tenemos, tendrán que ser otros los que vengan a ofrecer servicios que aquí se pueden dar normalmente y que se ha hecho bien, que es una cuestión básicamente de revisar. Por eso le decía, porque hay inquietudes en ese tema. Estamos de acuerdo. El tema de la transparencia es fundamental en esto, y el tema de la transparencia es todos los costarricenses en lo que tiene que ver con las inversiones públicas. Tenemos el derecho a saber cuánto se planearon que iban a costar y cuánto terminaron costando, y que no tengamos nosotros que ir a pedir esos informes a ninguna parte, sino que lo podamos ver ahí de internet y los podemos ver fácilmente, que cualquier compra del Estado uno puede darse cuenta a quién se le compró, por qué se le compró a ese, a qué precio, etcétera. Esa transparencia tenemos que ir, y yo estoy totalmente de acuerdo con Ahora, eso. con el tema del mercado de hidrocarburos, que también han planteado los sectores que hay que abrir Recope, ¿está de acuerdo usted con la apertura de Recope o la desaparición de Recope por sí mismo? Vamos a ver, hoy en día Recope es una forma de captar impuestos importante para el gobierno del país, que de otra manera hay que buscar de dónde se cobran. Hoy en día esos impuestos se cobran a los combustibles y a los que usan vehículos, etcétera. Esto es un asunto que hay que tener mucho cuidado, porque si se abre Recope y después no logramos un impacto significativo en el precio hacia abajo, pero sí dejamos de percibir los impuestos y estos se convierten en utilidades privadas, entonces sí que vamos nosotros a tener un bache difícil de cerrar. Costa Rica usa combustibles diferentes al resto de Centroamérica y a muchos países. Nosotros usamos combustibles de una norma muy cercana a la europea, en cuanto que tienen menos plomo y a que nosotros exigimos menos azufre, etcétera, que otros países. No es lo mismo el combustible que usa Centroamérica al que usa Costa Rica. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros desmejoramos en la norma y decimos, ¿qué nos importa que tenga más plomo o más azufre? Es más barato.
de inmediato la factura la termina pagando la Caja del Seguro Social y tiene que salir de los costarricenses, porque entonces vamos a tener una gran afectación de enfermedades respiratorias y de otro tipo de enfermedades que terminan saliéndonos caros. Pero hay que pasar también por la eficiencia de Recope. Yo creo que ya la vía no va por hacer nuevas refinerías, ya nuevas refinerías no, el mundo va hacia la energía eléctrica, hacia otro tipo de energías y hacer una planta que hasta el 2070 tenemos que operarla eficientemente para pagarla, es hacer una inversión que yo creo que no va a llegar ahí el uso del petróleo, ¿verdad? El uso del petróleo se va a quedar mucho antes porque las energías renovables van a ir ganando terreno. Entonces yo también vería, Recope tiene que hacerse mucho más transparente, tenemos que mejorar, hemos mejorado mucho en este gobierno con el tema de las convenciones colectivas que se refinanciaron, hemos logrado mucho mejorar en cuanto a los sistemas de compra de los combustibles y hay que seguir mejorando en eficiencia. Pero no estoy de acuerdo en una apertura generalizada, claro, porque podría ser que nos quedemos nosotros sin los impuestos, sin la fuente de impuestos y nos quedemos nosotros en una condición inferior. Claro. Hablemos de un tema que tiene que ver también con cuando se hablaba de ¿cómo se llama? De la importancia que tiene para el país mejorar la economía y las condiciones de las empresas que tienen que ver con infraestructura vial, con infraestructura país, para poder generar de que toda esa movilización se haga. Es increíble que los mayores disgustos de los costarricenses sean las presas, ¿verdad? Bueno, aparte de la seguridad y otros temas, pero ya la gente está harta y no... Bueno, hay que reconocer de que ese gobierno, el tema de la platina, por lo menos lo resolvió. Eso es muy importante. Pero sigue habiendo un problema de que nosotros queremos un país de primer mundo con carreteras de tercero. Sí. Y eso no puede seguir así. En términos generales, todo lo que es infraestructura pública, también la construcción de hospitales, sí, la construcción de escuelas, la construcción de servicios de alcantarillado, la construcción de puertos, de aeropuertos, toda esta cosa está trabada en el país por cuatro cosas. Uno es el tema de las expropiaciones en Costa Rica. A pesar de que se modificó la ley de expropiaciones, aún sigue debiendo bastante el cambio. Las expropiaciones en el mundo desarrollado es el gobierno va a necesitar una propiedad, la valora, la paga y toma posesión un mes después y comienza a operar. Si hay problemas de que no se pusieron de acuerdo en el precio, eso va a un juicio posterior, pero el Estado está haciendo ya la obra. El otro tema es las apelaciones de las licitaciones. En Costa Rica se apela las licitaciones casi que por deporte. Aquí el que apela y pierde prácticamente no paga nada. En el mundo el que apela por deporte y pierde en una apelación paga y paga mucho porque la justicia es cara. Esto tenemos que arreglarlo. Lo otro es que la obra pública hay que trabajarla 24 horas al día, los 7 días de la semana. La obra pública urge cuando se determina que algo falta, hay que hacerlo rápido. No se vale seguir operando 8 horas al día, 5 días a la semana, porque de esa manera no sale la obra pública. Máxime cuando el Estado paga cualquier imprevisto o cualquier situación que suceda que dañe la obra. La paga el Estado y la paga con ganancia, y entonces esto se ha vuelto una alcahuetería. Y lo cuarto es el diseño de la obra pública. Si es únicamente el ministerio, el MOP, el que tiene que hacer todo el diseño de la obra pública, eso es demasiado lento. En el mundo se dice qué es lo que se necesita. Necesitamos un puente a 6 carriles, que aguante 200 toneladas encima, que vaya a durar 80 años. ¿Ah? Y entonces se le dice a la empresa privada, venga, diseñe y nos hace la oferta. Claro, y nos hace la oferta. Y el Estado acepta las ofertas, escoge la mejor. Esto tenemos que cambiarlo, son cositas pequeñas que ya lo tienen los países desarrollados, que nosotros tenemos que adoptarlo. Si no, vamos a tener a Costa Rica trabada. Tenemos 3.000 millones de dólares casi aprobados ahí, que estamos pagando comisiones de compromiso y que podrían hacer que este país creciera 2 puntos más por año durante 4 años, y no estamos utilizándolos porque tenemos este entrabamiento. De esto tenemos que salir, y esta es una de las propuestas nuestras. Junto, porque tenemos también ahí pegado lo que es la infraestructura hospitalaria.
Ahí tiene la Caja del Seguro Social el financiamiento para los hospitales y no lo estamos haciendo. Necesitamos la infraestructura educativa. Ahí tenemos un montón de escuelas y colegios y demás pegados que lo necesitamos urgentemente para mejorar la educación de los jóvenes y no lo estamos haciendo. Pero necesitamos infraestructura sanitaria. Este país está tirando a los ríos demasiadas aguas servidas que deben ser tratadas antes y tenemos que hacerlo. Si nosotros ponemos eso en marcha, junto con lo del plan de fomento de las pymes y junto con un leasing de vivienda para dotar a la clase media de vivienda, nosotros lograríamos hacer crecer este país muchísimo más rápido y salir de este letargo. Y un país creciendo más significa más empleo, significa menos pobreza, significa más recursos para el gobierno por impuestos y significa más equidad. Esto tenemos que hacerlo nosotros de verdad. Y cuando estoy hablando de leasing de vivienda, ¿de qué se trata esto? Hay 450,000 personas en Costa Rica que están manchados con los bancos. No pueden acceder a crédito bancario. Y uno dice, ¿cómo hace? Bueno, y que están pagando alquileres y que necesitan vivienda. Pues si no pueden acceder a un crédito bancario, no tenemos nosotros, tampoco pueden acceder, los bancos tampoco, las empresas tampoco pueden construir vivienda. ¿Cómo hacemos para que esta gente accese a comprar viviendas? Por medio de un leasing, de un alquiler de la vivienda. Se suscribe un contrato por 20 o 25 años en que si usted alquila una casa de manera continua, por medio de ese contrato, la casa es suya al final del... ¿Por qué le sirve a un banco? ¿Por qué le sirve a una institución? Porque usted le va a reconocer que pague menos renta por la plata que se ganó ahí y a un banco en que no tenga encaje legal sobre ese dinero que asigna a esto. Entonces podríamos ahora, sin hacer papeleo de préstamos, sin hacer hipotecas, que esa gente que ya está pagando alquileres se pueda también hacer de vivienda. Obra pública, pymes, el fomento a las pymes, vivienda, mejorando el sistema educativo, que ahorita podemos hablar de esto también. Costa Rica se arrancaría con fuerza hacia el crecimiento y lograríamos tasas de crecimiento como los que ha tenido en el pasado Corea o Taiwán o países como Singapur o como los que ha tenido China en el pasado reciente. Costa Rica no puede seguir a este ritmo porque esto es nadadito de perro. Va muy lento. Pasemos la página, hablemos de otros temas, hablemos del matrimonio de derechos igualitarios. ¿Cuál es su criterio? Usted viene de un gobierno que ha apoyado las tesis de la comunidad homosexual, lésbica, en fin, incluso hizo la bandera en su casa presidencial. ¿Usted también apoya el matrimonio igualitario? ¿Cuál sería su posición al respecto? Vamos a ver. En todos los grupos tenemos diferencias de criterios, ¿verdad? Yo, en temas de derechos, todos tenemos que tener iguales derechos, pero el tema de matrimonio, ya eso no es un tema de derechos humanos, es un tema de derecho civil, ¿verdad? Yo, por principio, no puedo estar de acuerdo en el matrimonio igualitario. Matrimonio es un tema que se refiere viene de matriz, viene de procrear, y entonces yo en esto estoy en desacuerdo, lo he dicho siempre, que esa es mi posición. Todos los derechos que tengan que tener las personas ante la ley y lo que hagan con su vida privada, eso es totalmente respetable. En temas de matrimonio es un tema que pasa por una institución, incluso de carácter religioso, que yo no estoy de acuerdo. Y en temas de los derechos, pero hay una propuesta que, bueno, no haya matrimonio, pero que ellos puedan tener derechos, digamos, civiles, qué sé yo, que usted pueda heredar como la persona que vive y ese tipo de cosas. En derechos civiles no tengo ningún problema, ¿verdad? En derechos civiles, hoy en día, los derechos a la herencia y a quién heredar y cómo heredar y todas esas cosas están tuteladas por la ley y yo en eso no tengo... Cuando usted estaba en este gobierno, ¿y qué opina usted que Guillermo izara la bandera de la diversidad en casa presidencial? Eso fue una decisión del presidente, una decisión que yo respeto, pero en el Ministerio de Economía, donde yo era ministro, no se hizo.
No tuvo ahí ningún inconveniente. No, ninguno. Viera que hay un gran respeto en esos temas en el Consejo de Gobierno. Ahora, sobre el tema de Estado laico católico. Yo estoy con el Estado laico, ¿verdad? Así lo ha dicho incluso el Papa, que los estados confesionales terminan mal. Yo creo que una persona jurídica, como es el Estado, Claro. no tiene religión. Yo soy un creyente en Dios, ¿verdad? Pero creo que el Estado debe ser laico en ese sentido. No debemos de mezclar religión y Estado. Y el aborto, el tema del aborto. El tema del aborto, lo que está en ley, lo que hoy en día está en ley, yo estoy de acuerdo. Más allá de eso, no, ¿verdad? Eso es lo que tendría que decir al respecto del aborto. Claro. Hay otros temas ahí que tienen que ver un poco con la Asamblea Legislativa, el crecimiento o la participación que han venido en la negociación los partidos cristianos. ¿Cuál es su criterio ahora que llega un presidente a la Asamblea que no es laico, ¿verdad? Bueno, digámosle que no es católico, para decirlo así, en una negociación política que algunos no lo han visto con buenos ojos, sobre todo que un compañero de partido suyo, que es Otón Solís, quería también ser presidente del Congreso. Y que yo estaba apoyando a Otón Solís decididamente y demás. Yo creo que meter temas religiosos con política como que no se mezclan bien. La política es una actividad donde la religión no debe caber. Ahora, que la política tiene que tener principios, sí tiene que tener principios. Eso es fundamental. Y esa ha sido la lucha del PAC, ha sido la lucha de Otón Solís, de tener una política con ética, con transparencia, donde estas cosas sean así sin negociación alguna. Ahora, el tema de mezclar política y religión no me parece. Hay algunos dentro del mismo PAC que no ven con buenos ojos a Otón por sus posiciones. ¿Usted ve bien las posiciones de Otón? Le voy a decir que Otón es el gran líder creador del PAC. Otón hizo todo, se echó encima todo el proceso de proponer una nueva visión de la política en Costa Rica con ética, con transparencia, con dignidad, y hizo una revolución. El PAC fue el referente para los demás partidos en cuanto a códigos de ética y de comportamiento de los funcionarios públicos. Y eso pasa por el pensamiento de Otón Solís. Yo le reconozco a él ese liderazgo que ha tenido. Las posiciones de él creo que dentro de ese marco han sido siempre coherentes. A veces que las compartamos o no las compartamos dependen de énfasis, pero creo que ha sido el gran líder coherente y la mayoría de las veces don Otón Solís tiene razón en estas cosas. ¿Le gusta ese liderazgo, Otón, el liderazgo del presidente políticamente? Son diferentes Sí, formas. claro que son, pero son, No. digamos, le quitemos a Luis Guillermo su investidura de presidente, sino como líder político ambos. Yo creo que Luis Guillermo le ha tocado gobernar en una situación difícil y lo ha sabido hacer muy bien. Ha sabido llevar la batuta en tiempos difíciles, ha sabido salir adelante con mucho más, en un país que estaba, vamos a ver, socialmente muy conflictivo, logró llevarlo a la pacificación, donde habían huelgas aquí cada semana, y donde el presidente no podía hacerse presente en actos públicos, como era lo que pasaba cuando estaba don Oscar Arias o doña Laura, en que tenían que poner mecates allá a los 100 metros y tanques de agua y policía, etc. Llevó a la pacificación de este país en materia social. ¿Qué desacierto le ha visto usted a Luis Guillermo, siendo crítico de la política del propio gobierno en el cual usted participó? Desaciertos. Sí, algún desacierto, pues, con críticas normales, digámosle, que uno ve que hay decisiones que uno no haría. No, yo podría decir de un montón, primero, de virtudes que ha tenido. Este país, por ejemplo, se estabilizó totalmente en lo que era la inflación alta que tenía.
este país y que 34 años no la pudieron estabilizar muchos economistas que decían que eran los que sabían cómo se gobernaba este país. Eso se estabilizó, tenemos 3 años de estabilidad de precios, se bajaron las tasas de interés, se está trayendo inversión extranjera rompiendo récord, el turismo está ingresando a Costa Rica rompiendo récord, en temas de crecimiento de las pymes están también evolucionando fuertemente, etcétera. Tal vez un poquito en desaciertos, yo le diría, tal vez no son desaciertos, ¿verdad? Algún titubeo en Alianza Pacífico, sí o no, en cuanto yo estuve totalmente en contra de eso. Eso no beneficiaba a este país. Eso no beneficiaba a este país. Eso creo que ha sido una de las cosas. Me parece que también haberse comprometido en campaña a pasar 2 años sin presentar un proyecto impositivo a la Asamblea Legislativa fue otro de los posibles, digamos así, desaciertos, porque esto le urge al país llevar adelante esa modificación de la ley. Cosas de esas yo podría ver dentro de... Welmer, ¿cómo se está preparando para hablar un poco aquí de la San Carlos y estas zonas para el 9 de julio, que ya le toca a todos los votantes del PAC ir a escogerlo entre usted y don Carlos Alvarado? Don Álvaro, con gran entusiasmo, porque esto es un proyecto país que tenemos, esto es un equipo grande que estamos trabajando, haciendo un recuento. Ayer hay más de 2.000 personas que están en la base de este movimiento, que están como miembros de mesa, como fiscales, como coordinadores de distrito, etcétera. Ya hay más de 2.000 personas. Esto me llena a mí de entusiasmo porque este país tiene que cambiar y tiene que cambiar a ser un país mucho más equitativo, un país mucho más participativo, donde las pequeñas empresas tengan la opción de surgir, un país donde crezcamos mucho más rápido, y esto lo está entendiendo el electorado. Yo estoy seguro que el 9 de julio va a salir a votar por este movimiento que encabezo, y que vamos a tener nosotros la posibilidad de hacer un gobierno a partir del 2018, un gobierno fuerte para hacer de esta Costa Rica una Costa Rica más. ¿Quiénes lo están apoyando de aquí? Y si hay diputados que están a favor de su propuesta. Mire, hay mucha gente, ¿verdad? Yo cuando comienzo a decir nombres... Pero por lo menos gente alguna conocida después me arrepiento de decir nombres porque dejo por fuera. Aquí está Vicente Núñez, por ejemplo, un muchacho que es de Guatuso, ¿verdad? Que está aquí con nosotros. Uno encuentra en Upala, está una familia entera, Orozco, la familia Zúñiga. Uno se va en Bagaces, tenemos ahí un montón de dirigentes comunales. Uno se va a San José y piensa en José Oviedo, un hombre que está al frente de todo un montón de organizaciones que son de base productiva agropecuaria. Uno se va a Atenas y encuentra a Jorge Mario Hidalgo, etcétera. Yo podría decirles un montón de líderes de verdad, de pueblo, que están... ¿Y en San Carlos quiénes lo están acompañando en esta visita suya? De San Carlos, un montón de gente, ¿verdad? Aquí está don Orlando, que está aquí. Orlando Quesada. Don Orlando Quesada, que viene conmigo. Está doña... ¿Quiénes más les digo? Doña Cecilia, por ejemplo, Rojas. Está... muchísima gente. Yo cuando me pongo a decir nombres me pienso que me arrepiento porque dejo por fuera muchísima gente que está de veras comprometida. ¿El número de papeleta que lleva? No, aquí no es número de papeleta. Aquí no, en el PAC somos así, nada más. Somos Carlos Alvarado y Welmer Ramos. Yo soy Welmer Ramos, ¿verdad? Y entonces los invito a que voten por mí, nada más. Y en lo que son las estructuras y la renovación de estructuras, ya eso lo hicimos y lo hacemos en asambleas cantonales abiertas, y lo hicimos hace un mes atrás. Claro. Muchas gracias, don Welmer, por habernos acompañado. Don Álvaro, muchas gracias a usted. He disfrutado de verdad este programa. Lo felicito por tener un programa que ya tiene varios años de estar al aire y le deseo los mayores éxitos. Bien, muchas gracias. Y a ustedes también por habernos acompañado. Recuerde que don Welmer es uno de los aspirantes o precandidatos a la presidencia del PAC.
El 9 de julio el PAC tiene su elección interna y tiene entre él y don Carlos Alvarado, que en algún momento también lo vamos a tener aquí en este programa. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana en otro espacio más de Tertulia de Noche. Que la pasen bien.